Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy lunes 17 de agosto de 2020. Listos para llevarles esta nueva entrega. Fidel, buen comienzo de semana. Gracias, Darcy. Amigos, igualmente, bienvenidos. Que tengan un buen inicio de semana. Hoy lunes, pese a que estamos nuevamente en confinamiento rígido, pero les deseamos pues la mejor semana posible y lo más productiva también. Como acostumbramos los lunes, traemos para ustedes la noticia económica más importante de la semana y sigue siendo el tema de la gasolina el punto álgido de, digamos, de la agenda informativa nacional. Y es que en días pasados, sábado, una fuga de gas importante compromete nuevamente la producción de gasolina en la única refinería nacional que está en producción, la refinería del Palito en el estado Carabobo. Sí, exactamente. Esa fuga, ese accidente se dio el pasado viernes, específicamente Fidel. Ajá. Esa fuga de gas que afectó considerablemente la unidad de craqueo fluidizado, que es el más reciente incidente que ha sido reportado en la refinería El Palito en los últimos días. Esta refinería, vale destacar que es la única planta de la estatal petrolera venezolana PDVSA que produce actualmente la gasolina en Venezuela, según lo ha indicado la agencia de noticias Reuters. Aparentemente el escape habría ocasionado un incendio. La planta no estalló por la rápida intervención de los operadores, quienes así después lo comunicaron. Eso lo dijo el líder sindical Eudis Giraud, quien a la agencia inglesa, que fueron momentos bastante de angustia, así lo indicó. Aunque en esta ocasión pues la contingencia fue atendida y controlada rápidamente, los fallos en esta planta, que está ubicada en el estado Carabobo, no han cesado desde que fue reactivada el pasado 3 de agosto, es decir, hace menos de 2 semanas, luego de 13 días que fue paralizada por problema en el área de crudos. Lo que sí es definitivo es que efectivamente en el país hay un problema importante de escasez de combustibles en el que, por cierto, se está corriendo contra esta situación. ¿Qué está sucediendo? En Venezuela tenemos 6 refinerías instaladas con capacidad para el procesamiento de 1.300.000 barriles diarios de petróleo. De las 6 refinerías, solo una, que es la refinería del Palito, con una capacidad instalada de 140.000 barriles diarios, está produciendo entre 20 y 40.000 barriles cuando logra arrancar. Fíjate que este accidente paralizó la refinería. Las refinerías más grandes para efectos de producción de gasolina en Venezuela son las refinerías de Cardón y de Amuay, el famoso complejo refinador de Paraguaná, que es la segunda refinería más grande del mundo, con capacidad instalada de casi 1 millón de barriles diarios para refinar combustible. Esa refinería está paralizada. Las refinerías venezolanas están más que dañadas, en realidad están destruidas por un proceso largo mantenido en el tiempo de desinversión y de incluso mantenimiento. Por ejemplo, la refinería de Amuay no recibe mantenimiento desde hace 4 años. Dios. Y la refinería del Palito tampoco ha tenido la parada de mantenimiento mayor desde hace 3 años y ahí está el resultado. Sin embargo, a pesar de que con estos problemas, la refinería del Palito sigue produciendo 35.000 barriles diarios de gasolina. Sin embargo, expertos económicos han dicho que esta cantidad es insuficiente para abastecer la demanda del combustible, aquí la demanda interna para el consumo nacional. La demanda interna está calculada en alrededor de 150.000 barriles diarios de gasolina. Hay otro agregado, podría suplirse la deficiencia de producción nacional con gasolina importada, pero entonces tenemos informaciones recientes de que por sanciones las autoridades del gobierno norteamericano decomisaron 4 buques tanqueros con 1.100.000 barriles de gasolina que venían hacia Venezuela, aparentemente de origen iraní. Y estos buques y esta gasolina ha sido retenida. O sea, entonces no hay aprovisionamiento por importación, no hay producción interna, se están acabando las existencias. ¿Qué va a suceder entonces con la gasolina a nivel nacional y cuál es el impacto económico de no tener gasolina? ¿Y cuál es el impacto económico y también anímico, Dios mío?
Bien. Imagínate tú. Y tras esta noticia económica de la semana, nosotros vamos ahora a hacer una reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Con todo este tema de las sanciones y del bloqueo general de los activos nacionales, más el derrumbe financiero empresarial de PDVSA, nosotros podemos afirmar que Venezuela accede a una realidad que a modo de contrapunto se le puede llamar Venezuela postrentista. Claro que este postrentismo no es como se lo figuraban los teóricos del siglo pasado, los cuales planteaban que el país debería direccionarse a dejar ese modelo monoproductor, primario, dependiente, por un modelo que frenteara las exigencias de una economía basada en el conocimiento. Lamentablemente no fue así. La realidad a la que accedemos es un conjunto de situaciones y circunstancias inéditas que en alguna forma, a través de estos últimos años, nos ha venido preparando a todos los que hacemos vida en este país. Se va una realidad y entrará otra que hará las veces de la que se fue. Algo así como un hombre nuevo en la vida de una mujer. El nuevo hará las veces del viejo. Vale el ejemplo. Igual ocurre con los productos y sus precios. El precio nuevo hará las veces del precio viejo. Vivimos en las interacciones, en los desplazamientos y de las restituciones. Muy difícil, se nos hace muy difícil captar que esos desplazamientos son circunvalaciones que van girando alrededor de un eje que ya no existe. Y con esta reflexión nosotros vamos ahora a hacer una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Amigos, seguimos en Un Mundo de Economía y en este mediodía de lunes vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para comentar con ustedes como término el socialismo real. Socialismo real porque de alguna manera representa un modelo económico que muchos ciertamente consideramos vetusto. Exactamente, es el término del cual le hablaremos en esta sección, como es Diccionario Económico y Social. Bien, por un lado, socialismo real, el término. Por un lado, la palabra socialismo se vincula con la economía porque como propuesta histórica porta la intención de darle finiquito al capitalismo. Y por otro lado, el socialismo como palabra, debido a la complejidad de su búsqueda, matar o aniquilar ferozmente nada más y nada menos que al modo de producción societal, fundado sobre la base del modo de producción capitalista, se ha tornado en un término multívoco, o sea, de variadas acepciones. Y en el intento, nosotros aquí, de sencillarlo en el programa, se instala el constructo fácil de comprender lo que es socialismo real, que no es otra cosa, que no importa de dónde se pretenda desplegarlo, que la manera de dar una idea de que el socialismo científico estructurado teóricamente por Carlos Marx y Federico Engels no fue posible, puesto que no se dio en las formaciones histórico-sociales, o sea, en las sociedades donde la teoría previó sobremanera, tal cual, en los Países Bajos, en Inglaterra, en Francia, en América del Norte y en un corto etcétera. Como el socialismo puso los pies en formaciones muy pobres como China, como Rusia, semifeudal, Cuba casi analfabeta, tomó la idea de que era factible desarrollar el proyecto en entornos cundidos de estrecheces, de precariedades económicas y de diversas miserias sociales,
como consecuencia inevitable de la posguerra, de sanciones y de bloqueos. De manera que hoy por hoy podemos asumir que el socialismo es un régimen en el cual se le administra a la pobretería lo poco que hay para ella, con mano de hierro, y como hay un mercado negro, debido a los férreos controles, ahí se le explotará la necesidad que tenga aquel que por alguna circunstancia de la vida debe acudir a él de la forma más cruel. Algo así como en la ley del despiadado desierto, el precio del agua lo pone quien tenga el agua. Así de sencillo. Y un poquito más allá, porque realmente el socialismo real se construye, se fundamenta, se monta sobre la estructura de lucha de clases. De manera que el socialismo estimula este tipo de cosas de lucha de clases. Entonces es la lucha del rico contra el pobre, del blanco y viceversa, del blanco contra el negro, de los hijos contra los padres, de los agricultores contra los industriales, de los trabajadores contra los empresarios, de los estudiantes contra los profesores, y pare usted de contar, de todo el mundo contra todo el mundo. Ese es el fundamento del socialismo en el fondo. Y por lo tanto, entonces el socialismo no construye, porque se trata de una lucha destructiva en donde uno está tratando de imponerse sobre el otro en base de destruirlo, de acabarlo, de minimizarlo, de atomizarlo. Y en esa lucha de clases, pues en el fondo lo que se busca como modelo es destruir las bases del capitalismo para acabar con el capitalismo, porque ese es el gran objetivo del socialismo. Pero no lo sustituye por absolutamente nada. El capitalismo el socialismo no hace un planteamiento claro y preciso de creación de alguna estructura o superestructura productiva que sustituya con creces, que le gane al capitalismo. Y entonces lo que genera, cuando esto ocurre, y vaya que está pasando en Venezuela, es destrucción. Habrá que revisar esas experiencias, sobre todo de socialismos, modelos socialistas, entre comillas, recientes, dado el caso de Venezuela. Y otra cosa que es importante destacar, que tanto el capitalismo como el socialismo no han logrado vencer sus propias contradicciones. Bien, es un tema largo para seguir tratando, lo haremos en próximas entregas, se lo prometemos desde ya. Así es, y pasamos entonces a darles unos segundos de publicidad para cumplir con compromisos y regresamos con más de Un Mundo de Economía a continuación. Táchira y su economía, a propósito del tema de los 5 años del cierre de la frontera que se cumplen esta semana. Ya venimos. De regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy lunes, con nuestra sección acostumbrada, Táchira y su economía. ¿Qué traemos para hoy? Pues quitando los contenedores de los puentes internacionales se inicia la reactivación, o se reiniciará, vamos a hablarlo en futuro, la reactivación de la frontera. Esta expresión de título corresponde a lo expresado por el licenciado Vladimir Tovar, quien es el director de la Cámara Social de Transporte de Carga de la Frontera del Estado Táchira, quien asegura que en el mismo momento en que se quiten los contenedores que están sobre los puentes internacionales, el Simón Bolívar, el puente Francisco de Paula Santander y el puente Unión, comenzaría sin duda alguna la reactivación económica, el resurgimiento de la actividad laboral y todo el movimiento de intercambio comercial, con lo cual la zona fronteriza recuperaría la condición de progreso, de actividad económica activa que se ha mantenido por tantísimos años. Así es, y ese planteamiento, esa expresión del licenciado Tovar, director de la Cámara Social de Transporte de Carga del Estado Táchira, pues ha sido ciertamente una manifestación que vienen realizando todos los gremios de producción del Estado Táchira desde hace ya una cantidad de tiempo importante, porque tenemos que recordar y, digamos, reestablecer la situación. El 19 de agosto del año 2015, hace casi 5 años, puesto que se cumplen este próximo miércoles, pasado mañana, la frontera fue unilateralmente cerrada por el gobierno venezolano, argumentando una serie de circunstancias allí para lo cual la frontera
era necesario cerrarla. Posteriormente se reaperturó el transporte de carga, como lo están viendo en pantalla, transporte de carga internacional que se daba solamente durante unas horas durante las noches del lunes al viernes. Ese servicio, digamos, de apertura del comercio internacional de carga fue posteriormente cerrado nuevamente. Luego, con motivo de la disputa por el ingreso de la ayuda humanitaria en febrero del 19, nuevamente fueron cerrados otra vez totalmente los puentes, y en esa ocasión, febrero del 19, fue que se montaron sobre los puentes, incluido el nuevo y no inaugurado puente de Tienditas, conocido como Puente Unión, los contenedores que ustedes están también viendo en pantalla en este momento. Esos contenedores pues representan el bloqueo total de la frontera y lo que esto ha incidido desde el punto de vista económico. Ahora, los gremios están generando una propuesta, tanto los gremios de producción colombianos al gobierno colombiano, como los gremios de producción venezolanos, unidos con los sindicatos, que le están haciendo una propuesta al gobierno venezolano de reaperturar los puentes y retirar los contenedores como estrategia fundamental para la reactivación de la economía. El tema es tan importante que para el próximo jueves, amigos, vamos a tener invitados a Vladimir Tovar y al coordinador de los sindicatos socialistas de trabajadores del Táchira, el señor Braca, precisamente para analizar este tema, puesto que están haciendo una solicitud muy concreta, muy específica al gobierno nacional. ¿Y ya tienen una resolución? Efectivamente, han llegado a un acuerdo sobre el tema. Y obviamente hablar del cierre de la frontera y de los efectos que esto ha provocado a lo largo de 5 largos años a la economía, a la sociedad del Táchira y de Venezuela, justifica el que hagamos una reflexión, porque una reflexión siempre es necesaria. Con respecto a este tema, es resaltante precisar que los contenedores que desde febrero del 2019 obstaculizan el paso en los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela, aquí en la frontera entre el Táchira y el norte de Santander, porque vale acotar que en las demás fronteras colombo-venezolanas no están estos contenedores bloqueando los pasos, solo aquí en Táchira y norte de Santander, esos contenedores continúan allí y representan un vergonzoso ícono del abandono y la desidia gubernamental por el habitante de esta frontera y su quehacer económico, afectando todos los ámbitos sin excepción y aspectos productivos de la región y cuidado también de buena parte del territorio nacional, cuyos actores económicos tienen alguna relación de dependencia, bien sea con exportaciones o importaciones que se realizan por esta muy activa frontera terrestre. Importante también es recordar que la frontera sufre este cierre desde el 15 de agosto del 2015, como comentábamos, y que cumplirá el próximo miércoles 5 años cerrada. Con esta medida de cierre desde el 2015, el comercio binacional se paralizó totalmente. El comercio binacional legal y formal. Luego, con el bloqueo de los puentes con los contenedores desde febrero del 19, el comercio legal terminó de colapsar a nivel internacional por esta frontera mucho antes de la llegada del coronavirus, pues el intercambio ilegal de mercancías en la realidad prospera por las trochas con el beneplácito de las autoridades civiles y militares de ambos países. Los daños ocasionados por este largo e injustificable cierre de la frontera y los puentes internacionales son incuantificables y de tal magnitud que los representantes de gremios de producción del Táchira y norte de Santander y ahora los sindicatos de trabajadores quieren cambiar esto. Desde un mundo de economía aplaudimos y apoyamos estas posiciones y esfuerzos, pues ciertamente entendemos y sabemos que el redespegue y la recuperación económica del Táchira depende de un altísimo grado del contar con fronteras abiertas y puentes internacionales desbloqueados, pues es esta nuestra naturaleza
geográfica, humana e histórica, como gente y hombres de frontera, de mente abierta y mirada fija en los negocios con el mundo. Así que, señores del gobierno, a abrir las fronteras y a desbloquear los puentes ya. Es una necesidad en extremo urgente. Bueno, y yo no quiero parecer como pesimista, ojalá que esa medida, esa petición sea acatada, porque ya son 5 años tras el cierre de los puentes. Con esta reflexión nosotros culminamos el programa de hoy lunes. Nos queda darles las gracias a ustedes por su amable atención. E invitarlos toda la semana a que nos acompañen en la emisión principal 12 del mediodía y reposición 4 de la tarde, acá por TRT, siempre contigo. Y como no se sabe dónde, cómo ni cuándo el coronavirus nos pesca, únete a esa inmensa minoría que se está cuidando de él. Buen provecho, será entonces hasta mañana martes.